quiero recordarles a nuestros oyentes que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a encontrar un icono de Sky. Hacen clic allí, se les abre una ventanita que les va a pedir autorización. Al aceptarla, se ejecuta la aplicación que les lleva directamente a la cuenta de Sky, donde pueden escribirnos. No hace falta que envíen la solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí su pregunta y nosotros la leemos al aire. Café Tertulia. Es hora de una rica taza de café. Y mientras degustamos este exquisito café, quédense con nosotros y el programa Café Tertulia. Y ahora, con ustedes, Luis Rafael Monch, conductor de Café Tertulia. Bueno, muy buenas noches. Una vez más, de nuevo aquí con ustedes, público radio oyente de Radio TPC, la voz de los que no tienen voz. Muy complacido de estar con ustedes de nuevo en este programa de Café Tertulia, en este especial mes de mayo, el mes de la Virgen, el mes de nuestro Día de la Madre, este día 6 de mayo del año 2015. De nuevo compartiendo con ustedes. En esta oportunidad, pues vamos a tener un programa, como siempre, pues cargado de nuevas informaciones y también mucho material correspondiente a lo que está sucediendo en estos momentos en el Estado Islámico. Quisiera comentar un poco sobre eso esta noche. Es muy importante que tomemos en cuenta unos hechos recientes, ¿verdad? Y bueno, esta noche, como es siempre lo correcto, y lo correcto siempre empieza vamos a decir, por un orden, por una, digamos, yo no lo llamaría sistemática, sino por una especie de forma, pues, de organizarnos y de seguir adelante con esta lucha, a brazo partido, como dicen los cubanos, o como se podría decir, esta lucha sin fin, ¿verdad? De difundir, de llevar a todo esto, a todo nuestro público, pues los mensajes y las informaciones correspondientes. En esta tarde, pues vamos a comenzar el programa, como siempre, pues saludando a todos nuestros queridos presos políticos, a los perseguidos políticos y también a los exiliados. Y vamos a hacer un poco de, digamos, de expansión de cada uno de estos tres temas, ¿verdad? Viéndonos en la situación que nos encontramos en medio de esta cantidad de problemas que se han venido suscitando a raíz de la toma por asalto del poder de ciertos regímenes neototalitarios, totalitarios, extremistas, y todo lo demás que siempre les decimos, pues definitivamente nos encontramos siempre con un sinnúmero de
creciente a veces, otras veces se reduce un poco, pero lo normal es que en estos casos, y digo lo normal porque esa es la regla de estos regímenes, pues los presos políticos siempre aumentan, los perseguidos y los exiliados. Decía que voy a expandir un poquito el tema de cada uno de estos tres puntos, pues porque ya sabemos, lo he dicho en ocasiones anteriores, los presos políticos perseguidos y exiliados son el rompeolas de las resistencias. Es decir, son personas que han sido capturadas, y yo diría apresadas, mejor dicho, de una forma completamente errónea, completamente extremada y completamente fuera de todo contexto de justicia, y han caído pues en las fauces de estos regímenes, en las cárceles, en las mazmorras, en las salas de tortura, etcétera, etcétera, etcétera. Los presos, en la escala pues de cada uno de estos tres factores, que son factores inclusive componentes de los extremismos y neototalitarismos, únicamente porque presos van a haber siempre, sobre todo en las democracias plenas donde pues los presos son aquellos que violan las leyes y se les comprueba su delito. El caso, vamos a decir, más específico de los presos políticos, pues es el que tenemos de todos estos estudiantes que han protestado, que han hecho, digamos, su expresión libre, han ejercido su expresión libre, y entonces pues han caído en manos de la represión y en resultado de la represión pues presos en las cárceles, para el caso nuestro pues en las cárceles de Venezuela. Insisto en catalogarlos como el rompeolas de la resistencia porque ellos son los que llegan a enfrentar directamente a estos regímenes, ¿no? Algunos de ellos, presos políticos, están presos por resultado de un montaje, por resultado de una, digamos, de una necesidad del régimen, de una imperiosa necesidad del régimen de tener presos políticos para utilizarlos, como lo he explicado en otras ocasiones, como íconos de represión, ¿verdad? Ya que la difusión masiva de que está preso fulano o mengano de la oposición o de la disidencia, pues eso va creando un efecto expansivo en la lucha por la libertad de un país, en este caso, vuelvo a repetir, nuestra querida Venezuela. Hemos estado viendo unas especies, digamos, extrañas de movimientos. En estos días hubo unas liberaciones y se reiniciaron unos juicios por razones de salud. Soltaron al alcalde Antonio Ledesma. Por razones de capricho, digamos, iniciaron de nuevo el juicio contra María Lourdes Afiuni. Y así sucesivamente hay un sinnúmero de estudiantes presos y disidentes, gente luchadora, pues, en Venezuela, también como en Chile, en la Argentina, en Uruguay, Bolivia, etcétera, etcétera. Esto, mis queridos radioyentes, es extremadamente importante que lo tomemos en cuenta. Y digo extremadamente importante que lo tomemos en cuenta porque en base al entendimiento de cuál es la esencia y la razón de que por qué estos regímenes dependen de estas
figuras icónicas para expandir su paso represivo, bueno, es muy fácil. Un joven temeroso de que le pase algo, o un ser, digamos, de cierta edad, una mujer, un hombre de cierta edad, se enteran que un amigo personal ha sido puesto preso por protestar en contra del neototalitarismo o del régimen en el cual viven, pues automáticamente empiezan a existir reacciones de temor, reacciones digamos, de un temor que se propaga y se va regando según se va moviendo pues el aparato represivo y la difusión del mensaje de que hay que callar, si no irás preso. Bueno, lo más importante de esto, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, es que a todos, absolutamente todos, no nos podrán poner presos. A todos no nos podrán herir. A todos en masa será muy difícil que nos toquen. A todos reaccionando a la misma vez en una forma organizada, será muy, pero muy difícil que el aparato represivo se pueda mover. Recordemos que regímenes más violentos en la historia, como ha sido el de Milosevic, como fue el de Idi Amin, como fue el de Saddam Hussein, como fue el de Gaddafi y como han sido, pues, en definitiva, otros regímenes en la historia, pues han caído precisamente porque hubo una reacción organizada, una reacción muy bien estructurada y pensada con unos liderazgos que muy probablemente no existían hasta el momento en que comenzó a desarrollarse, digamos, un despertar, y la presión social, luego sumada a la necesidad, la imperiosa necesidad de que hayan reacciones digamos, del lado castrense, del lado militar, entonces, pues en definitiva nos encontramos con un problema, pues, más pequeño de lo que en realidad parece ser grande o enorme. Y cuando digo más pequeño, porque es bastante más pequeño. De hecho, no sé si han entendido, digamos, o han incursionado un poco. La palabra entendido no es la correcta. Vamos a decir incursionado o investigado, que recientemente hemos tenido una serie de, digamos, de publicaciones cortas, mensajes cortos, obviamente, porque es a través del Twitter, y también a ciertos escritos, pues a través de portales como Venezuela Soberana, en los cuales se habla mucho de 100 personalidades enchufados, vamos a decir, así se les dice a esta casta mafiosa y malandra que tenemos en nuestra querida Venezuela, enchufados, y para redondear el número son 100 que tienen arrodillados a 30 millones y a la misma vez se han robado 350.000 millones de dólares de los recursos de la nación, provocando un desastre económico sin precedentes, del tamaño, vamos a decir, descomunal. Entonces, haciendo un poco de análisis, es exactamente el mensaje que anteriormente les estaba exponiendo. El régimen totalitario utiliza ese grupito pequeño de presos políticos, algunas veces
son más, van creciendo, etcétera, etcétera. Pero normalmente comienzan con cierta cantidad de personalidades determinadas que han tenido un rol protagónico en la palestra pública disidente o en la palestra pública social. Y los van apresando y los van utilizando a través de los medios de comunicación, porque obviamente los medios de comunicación se hacen eco inmediato de este tipo de noticias. Y entonces nos encontramos pues con que esos 100 enchufados tienen, en el caso venezolano, a 30 millones de habitantes arrodillados, ¿ok? Que no pueden por una razón u otra reaccionar debido a temores o debido a etcétera, etcétera, presiones internas a raíz de los presidios políticos, a raíz de las circunstancias económicas del país, a raíz de la escasez, a raíz de los apagones de electricidad que le hacen daño hasta a los pequeños estudiantes y asistentes de los colegios y a los estudiantes ya adultos. Cuando están haciendo sus tareas, pues se quedan sin luz, a veces por horas, no pueden. Es decir, es todo un caos expandido. Y ojo con esto, los regímenes hacen de esto un capital de desarrollo, ¿verdad? Esto ha sido un poquito extenso este comienzo, pero no se olviden, mejor dicho, no crean que me he olvidado de que sin nuestro equipo de Radio TPC no podemos hacer nada. No hubiera llegado a esta parte del programa. Así que Jorge, Alicia, Alejandra y todo el equipo de panelistas reciban siempre pues mi cordial saludo, ya que estamos todos, como dice la canción esta de la peliculita de dibujos animados del Rey León, estamos todos conectados en este gran círculo de la vida. La canción, el tema, se llama El Círculo de la Vida. Y ya que estamos todos conectados, pues estamos todos siempre con ese pensamiento sobre lo que se ha constituido como un presidio político que nos ha hecho tanto daño, ¿verdad? Y nos ha hecho, digamos, autocrecer en medio de esa indefensión aprendida y esa sumisión maligna, dañina a un régimen totalitario como el que hoy tiraniza. Tiraniza es la palabra correcta a Venezuela, y obviamente otros países en la región van por el mismo camino. Y en consecuencia, obviamente, tenemos entonces a los perseguidos políticos, que son aquellos que están, digamos, conectados en la tubería de abastecimiento de los precios políticos. Háganse de caso de que esto es toda una estructura donde existe una plataforma donde están conviviendo la sociedad, los disidentes y el régimen. Están conviviendo las tres partes componentes de un país bajo un régimen totalitario, extremista. Entonces, en esa plataforma hay como una especie de digamos, de drenaje. Como en las duchas, ¿verdad? Existe en el centro un drenaje para que el agua que va cayendo al uno ducharse, pues vaya ya saliendo por los desagües correspondientes. Sin embargo, en este caso, es más o menos el mismo principio, pero un poquito diferente, porque ese drenaje está conectado a una tubería que va a un centro de abastecimiento de el punto crítico donde se apresa o se le priva su derecho
a expresión, su libertad de conciencia y su libertad de expresión al que se convierta en un preso político. O sea, en otras palabras, en esta plataforma está un movimiento, ¿verdad? Y allí está el régimen persiguiendo a los futuros presos políticos y tomando decisiones estratégicas de a quién van a poner preso y cómo lo van a mediatizar y cómo lo van a mover para lograr que ese preso político se convierta entonces en ese ícono de represión hacia las masas. Así que estoy haciendo toda esta explicación con un propósito determinado de luego de terminar esto, pues voy a dedicar un pequeño, vamos a decir, editorial del día de hoy a los presos políticos. Entonces, en otras palabras, los perseguidos políticos son exactamente vamos a decir, el pipeline, como se dice en inglés, o la tubería de abastecimiento. El pipeline es como, por ejemplo, de donde están los pozos que se están explorando y se están ya abriendo y se está trabajando en el área de Montana, en el Bacon Shale, y la tubería viene bajando desde ahí arriba para abastecer todo el área del delta del Mississippi, donde están las refinerías más aptas para procesar este tipo de petróleo y todo lo que es correspondiente a la tecnología petrolera, pues se va desarrollando, y ese pipeline es una tubería de abastecimiento hacia las áreas de procesamiento. Entonces, está la plataforma donde están las tres partes de la sociedad que componen un régimen, que son el régimen, la sociedad civil y los disidentes, y están todos conviviendo de una manera a la buena de Dios, porque esa es la forma como hay que analizar esto, ¿no? Y el régimen tiene siempre el control del drenaje. Y cuando captura a un preso político, lo lanza por ese drenaje y va ese preso político bajando por esa tubería y llega al punto donde lo convierten en un preso político iconizado, exaltado a través de los medios de comunicación para acabar con la mente de las masas ciudadanas de un país, en este caso, pues, como nuestra querida Venezuela. Dado este punto, entonces viene ya un tercer factor, que son aquellos exiliados. Exiliados, bien sea porque fueron perseguidos y no se dejaron agarrar, o sea, no fueron apresados, bien sean perseguidos porque los acusaron falsamente de algo que hicieron, les hicieron un montaje, etcétera, etcétera, y se lograron escapar, no se dejaron apresar. Exiliados políticos porque no aguantan la inseguridad, la falta de seguridad. Pues ustedes de sobra saben que en Venezuela la cultura de la muerte está en el ambiente, se respira como el oxígeno, ahí asesinan personas a diario y más o menos lo que uno oye son de las morgues principales, pero no oye el resto de las morgues del país, que es lo que está sucediendo. O sea que las cifras definitivamente pueden ser astronómicas. Ya son astronómicas en el cabo, digamos, en el término de unos 15 años, desde que Chávez llegó al poder. Estamos montados hoy día estaríamos montados cerca de los 300.000 muertos ya. Entonces, a raíz de la inseguridad tenemos exiliados, a raíz de la persecución tenemos exiliados, a raíz de que son disidentes que son amenazados, ahí tenemos exiliados. A raíz de aquellos que desisten de la lucha porque ya no pueden más, ya no aguantan más, ahí tenemos exiliados. Y dentro de los exiliados hay un sinnúmero de categorías. Vamos a decir, los exiliados que son, de repente, el esposo se divorció de la esposa porque no aguantó aquello y entonces la esposa no se quiso ir
y el esposo se fue y entonces se fragmentó la familia y aquello quedó ya en el olvido. Otros fueron forzosamente expulsados del país porque la persecución era tal y entonces no había forma ni manera de sostener a la familia unida, entonces se tiene que ir uno adelante para luchando, buscar cómo hacer una vida nueva del otro lado donde se va a vivir, en fin, una cantidad de factores. Otros son que han perdido su negocio, no tienen otro modus vivendi, y entonces tienen que emigrar forzosamente con lo poco que tengan ahorrado para tratar de restablecerse en otra parte del mundo donde se viva con más seguridad. En fin, podemos definir muchos factores en el tema de los exiliados. Cada uno de estos es como un altoparlante del régimen hacia las masas ciudadanas. Cada uno se convierte en un altavoz a través de los medios de comunicación. Se inundan las redes sociales cuando se habla de un preso político. Se inundan las redes sociales cuando asesinan a un jovencito Boy Scout que estaba auxiliando a una niña en aquella protesta bajo el nombre de Kluivert Roa, que fue asesinado vilmente por un guardia nacional, tiro en la cabeza. Se inundan los medios cuando asesinan por falta de seguridad a una bella familia como la de Mónica Spear y Tomás Spear, y que afortunadamente por la gracia de Dios hubo un ángel que salvó a Mayita, su hija. Un tema muy triste. Y sucesivamente hacemos un recuento y un recuento y un recuento y vamos sumando factores. Entonces ahora vemos el por qué yo intento expresarle a nuestro público radioyente qué es lo que son los presos políticos, los exiliados y los perseguidos, cuando les digo que son el rompeolas de la resistencia. Es allí donde han explotado las olas más fuertes de este tsunami podrido de corrupción y de maldad. Es allí donde han chocado esas olas que arrastran cualquier cantidad de efectos erosivos, peligrosos, en cierto modo. Es decir, son olas. Ojo con esto, ¿no? No podemos mezclar el oleaje del mar, que es un oleaje bello, agradable al oído, en algunos casos muy fuerte, como son esas olas de Hawái, de todas esas áreas donde inclusive se practica mucho el deporte del surf, y también son unas bellezas de la naturaleza. Pero estos no son, este oleaje al que yo me refiero es un oleaje malvado, un oleaje tergiversado, podrido y altamente nocivo para el crecimiento de una sociedad. Entonces, por eso quise comenzar el programa de esta forma. Y, en cierto modo, establecer, pues, de este tema un pequeño parámetro hacia el editorial del día de hoy, el cual pues lo voy a comenzar en un momentito. Muy importante tener en cuenta, cuando vamos haciendo un análisis mundial
Y para eso los invito a sentarse con la Internet, a sentarse con la Internet e investigar los diferentes espacios del mundo donde existen presos políticos. E indaguen un poquito acerca de ese régimen y se encontrarán con un sinnúmero de sorpresas. Y al final entenderán que casi todos usan el mismo patrón, se mueven más o menos con el mismo patrón, y es porque, como les digo, los presos políticos son un factor casi que fundamental de los regímenes extremistas. Entonces, existen en el mundo, pues, muchas cosas que nos llevan a pensar ya en una forma más, digamos, más clara cuando nos adentramos en el mundo de los presos políticos. Y es muy importante tener en cuenta que cuando nos adentramos en este tema, nos cuesta muchas veces desarrollarlo con la tranquilidad que debemos, sobre todo cuando nos debemos a nuestro público radioyente, porque nos afecta terriblemente, nos hace sentir muy mal. Pero les voy a continuar con el pequeño editorial y se trata de un poema escrito por Adamirta Mendoza. Adamirta Mendoza escribió un poema a los presos políticos el 16 de mayo del 2007, los presos políticos de Cuba. Y es un poema pues que hay que analizarlo con mucho cuidado y dice así: escribo en el agua, en espejo o cristal, en el suave reflejo de la luna, en el nítido rayo del silencio. Mas esta vez mi alma escribe con la punta de una estrella y acompañada del sol, en el ancho cielo azul. Escritos quedan los nombres de los vivos y los muertos, los nombres de cada preso de conciencia y de valor. Sufren los presos cubanos por la patria ensangrentada, con sus manos aferradas a los barrotes mugrientos. Son el orgullo y el ejemplo de la dignidad cubana. En la primavera negra, en verano y en otoño, en el crudo y frío invierno, y en todas las estaciones sus nombres están escritos. Y en el cielo de la patria y en sus frentes fatigadas ha puesto Dios un lucero para honrar vivos y muertos. Este es un poema escrito, como les dije, por Adamirta Mendoza el 16 de mayo del 2007, poema al preso político cubano, en el portal que se llama Cuba, Lágrimas y Poesías.blogspot.com. Cuba, Lágrimas y Poesías.blogspot.com. Así que con esto termino esta parte dedicada firmemente a todos los presos políticos en el mundo. Y en el caso mío como venezolano de nacimiento y amante de mi patria querida,
Se lo dedico a todos los presos políticos de Venezuela, a todos los perseguidos y a todos los exiliados, aquellos que han perdido esa unión y ese roce familiar y social con aquella sociedad con la que crecieron por culpa de este régimen nocivo, extremista. Y como he dicho en ocasiones anteriores, todos los calificativos que se le puedan aplicar a un desastre como el que se ha cernido en la región, empezando por Venezuela y desde Venezuela hacia afuera. Y con esto pues voy a saltar pues al otro tema, el cual mencioné también en un principio, y todo es en el entorno de una noticia que se desarrolló el día de hoy. Bueno, viene del día de ayer en realidad, pero el día de hoy tuvo cierta difusión hecha por el director del portal La Patilla, el señor Alberto Federico Rabel, el cual hizo mención de que el Estado Islámico asumió la responsabilidad por el reciente tiroteo que se desarrolló en Texas. Esto es verdaderamente grave para que ustedes lo sepan. Es decir, este Estado Islámico, lo cual ya sabemos que el mundo está en alerta y reaccionando con una velocidad vertiginosa, diría yo, a este tema de los extremistas radicales del mundo islámico y para los efectos de cualquier parte del mundo. Porque no existe diferencia entre un integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o de los Tupac Amaru, de los Montoneros de Argentina, a cualquiera de estos radicales del Estado Islámico que son tan sanguinarios y tan destructivos y tan dañinos y tan asesinos como cualquiera de estas, digamos, agrupaciones, ¿verdad? Cada uno en su contexto, pero todos tienen su cuota de ser sanguinarios. Pues dice una noticia en el Clarín, ¿verdad? Diario El Clarín. Este diario El Clarín hay varios diarios El Clarín. Este es debe ser el de Argentina. Vamos a ver, vamos a estar seguros que es el Clarín de Argentina. Es un portal. El portal es www.clarin.com. Pues la noticia reza de la siguiente forma. Dice, los terroristas de ISIS reivindican el ataque en Texas. Atentado contra una muestra de caricaturas de Mahoma. El Estado Islámico emitió un comunicado en su canal de radio en Internet. Decimos a América que lo que viene será mayor y más amargo, advirtieron. Bueno, voy a empezar diciendo que ¿cómo es posible que una nación como la norteamericana, con tanto historial de batallas, de luchas, de participación mundial, como policía del mundo, vamos a decirlo así, haya permitido que un régimen extremista y neototalitario como el venezolano le haya otorgado más de 2.000 pasaportes, quién sabe cuántos más se han dado, a extremistas provenientes del Estado Islámico o del mundo islámico para los efectos, extremistas todos, ¿verdad?
Y esos pasaportes hoy en día identifican a estos terroristas que están viajando por el mundo y para los efectos deben de estar muchos de ellos dentro de los Estados Unidos. Fíjense bien lo peligroso de lo que les estoy hablando. Dice, el grupo terrorista Estado Islámico se atribuyó hoy la autoría del ataque del domingo pasado contra una exposición de viñetas del profeta Mahoma en Texas, en un boletín informativo de radio por internet Al Bayan. Dos soldados del califato han llevado a cabo un ataque contra una exposición de dibujos contra el profeta en la ciudad de Garland, en Texas, en Estados Unidos, afirmó un locutor al principio de la grabación cuya autenticidad no pudo ser comprobada. Poco después, el miembro del Estado Islámico explicó que se trataba de una muestra de arte que enseñaba dibujos negativos del profeta Mahoma. Agregó que los dos atacantes abrieron fuego y causaron heridas a agentes de policía que defendían el lugar. Decimos a América, Estados Unidos, que lo que viene será mayor y más amargo, y que veréis que los soldados del Estado Islámico hacen cosas horribles, concluye la cinta. Bueno, la razón de que yo haya tocado esta tecla es una razón, vamos a decir, bastante importante y delicada. Y es que no olvidemos que en los Estados Unidos de Norteamérica existe lo que se llama la Segunda Enmienda. La Segunda Enmienda, que es muy importante conocer sobre ella, está relacionada directamente con el derecho a tener armas. ¿Verdad? Armas, vamos a decir, en el orden de lo convencional. ¿Ok? Y el derecho, pues, a ser una nación la cual pueda defenderse y pueda protegerse. En la segunda enmienda, ¿ok? Y es muy importante tener esto en cuenta. Vamos a leer aquí un poquito al respecto. Dice, la segunda enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América es parte de la llamada Carta de Derechos, aprobada el 15 de diciembre de 1791. Escuchen bien, 15 de diciembre de 1791. En síntesis, da el derecho a la posesión de armas. En los Estados Unidos de América, la ley da pocas limitaciones para portar armas. Entonces, señores del Estado Islámico, ustedes le están ladrando en las barbas a un león. Los norteamericanos, y permítanme hacer un poco de... Es decir, me voy a salir un poquito hacia el lado vulgar y voy a decir lo siguiente. No son pendejos. Los norteamericanos no son pendejos. ¿Ok? Yo mismo, por ejemplo, yo soy portador de mi arma de defensa. Claro, cumpliendo con los parámetros de la ley. Pero los derechos dentro de mi hogar, dentro de mi casa, me permiten portar el arma de cualquier forma o manera que yo desee tenerla. Y según la segunda enmienda, ¿ok? Dice una parte, una bien regulada milicia, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre, es el derecho de la gente a tener y a portar armas. Y no será, estoy traduciéndoles, no será, digamos, derogado. Vamos a llamar, esa es la palabra correcta. Es decir, este es un artículo, o mejor dicho, una enmienda a la Constitución norteamericana, la segunda enmienda del 15 de diciembre de 1791, totalmente pétrea. Existen mandatarios como el existente que están tratando de agarrar esto y acabar con ello.
acabar completamente con ello. Este ataque del Estado Islámico dentro del territorio norteamericano va a despertar un monstruo. Hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando. Los norteamericanos están armados hasta los tuétanos. Estados como el estado de Texas, la gente prácticamente, yo diría que la proliferación de armamento en Texas es tremenda en manos de la población. Y en diferentes estados de esta nación. El National Rifle Association, de la cual yo soy miembro también, es un excelente defensor de la segunda enmienda. Y estos caballeros del Estado Islámico, degollando, haciendo, fíjense bien, mediatización tremenda de figuras icónicas como son las personas que ellos han degollado, tanto en video como en fotografía, como en la forma como los pongan. Y estos asesinatos a los cristianos, a los que ellos llaman los infieles, caramba, es muy grave. El mandatario israelí Benjamín Netanyahu estuvo aquí en el Congreso recientemente y hizo unas advertencias sumamente serias sobre este tema. Yo no estoy siendo alarmista bajo ninguna circunstancia, yo estoy siguiendo la trayectoria de la noticia. Lo que se nos está viniendo encima es un problema grave porque la puerta, el portón de entrada hacia Latinoamérica y el hemisferio occidental, ¿ok?, para que estos individuos se muevan con toda la tranquilidad del mundo y hagan los desastres que a ellos les provoque hacer. Es decir, uno de los portones ha sido Venezuela, porque Venezuela le ha abierto las puertas a esta gente y tenemos gente en el régimen como Tarek El Aissami y como una cantidad de personalidades con nombres completamente árabes procedentes de esa área del mundo conocida como Islam o el mundo islámico, y estos han sido conductores de una estrategia para mover, valga la redundancia, estratégicamente a estas células de los movimientos radicales como Hezbollah, como Hamas, como el Estado Islámico, ISIS, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya tenemos entonces un caso específico en el cual hay un ataque dentro del territorio norteamericano a una exposición, ¿verdad?, donde sí habían ciertos temas pertinentes a Mahoma en caricaturas. Pero ojo, ¿dónde queda la libertad de expresión de este país? Que es un ícono, este país es un ícono de la libertad de expresión. ¿A dónde vamos? ¿A reprimir también la libertad de expresión en este país? ¿A dónde vamos? Pero entonces estos extremistas sí se reservan el derecho de llamarnos a nosotros infieles y decirnos cualquier cantidad de barbaridades que nos dicen, y dentro de su religión y sus ideologías, ellos pues definitivamente nos ponen a nosotros como los infieles, como los malos, como los que deben ser eliminados de la faz de la tierra. ¿Ah? Y lo dice claramente la amenaza dice, lo que viene será aún peor. No nos olvidemos de que en los Estados Unidos de Norteamérica hay un buen número de millones de veteranos de guerra que saben muy bien cómo empuñar un arma. Hay expertos en electrónica, en comunicaciones, en explosivos, en todo lo que uno se puede imaginar. En guerra de guerrilla, en guerra asimétrica, en guerra de todas las formas. Recordémonos que la práctica
de los ejércitos, en la trayectoria de los ejércitos, no, de las facciones específicas del ejército norteamericano, como es la Armada, la Guardia Nacional, el Army o el Ejército, ¿verdad? Y luego la Fuerza Aérea, tienen un campo de práctica permanente, que es mantener este mundo en cierto grado de equilibrio. Por supuesto que no solos, sino más bien acompañados de ciertos grupos importantes en ese nivel, ¿verdad?, de poder, vamos a decirlo así. Entonces, viendo las cosas desde un ángulo un poco más frío y en un lenguaje coloquial que le llegue a todo el mundo entero, esta expresión respecto al mundo islámico quiere decir que estos caballeros, y cuando digo estos caballeros lo digo en una forma bien irónica, porque para mí lo que son es una manada de desalmados que no tiene nombre, o sea, no tiene absolutamente... Es decir, yo no encuentro el animal más despreciable en la naturaleza creada por Dios que pueda compararse a estas bestias. Bestias, pero sin... No hay calificativo. Que han querido venir a imponer, ¿verdad?, a la fuerza, a este lado del mundo, a través de esa violencia extrema, su reglamento extremista de que la existencia de todos aquellos que no piensen y cumplan con el mahometanismo, que no veneren a Mahoma, que no adoren a Mahoma, que no sigan el Corán, que, bueno, en fin, somos todos unos infieles y nos merecemos la muerte. Señores, por favor, no vean esto con frialdad. Les pido, por favor, damas y caballeros radioyentes, no vean esto con frialdad. Así sea con una oración que ustedes puedan elevar, háganlo a diario. Esto hay que combatirlo. Y el mundo islámico no está entendiendo que la capacidad de reacción va a ser muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Las circunstancias van a ser terribles si esto no se detiene a tiempo. Esto fue un tiroteo en la ciudad de Garland, en Texas. Un tiroteo que ellos asumen la responsabilidad de haberlo ejecutado. Y se les va a venir encima algo muy grave. Se van a encontrar, es decir, ellos le están ladrando en las barbas a un león y no están midiendo bien las consecuencias de esos ladridos. Yo creo que el león ya despertó. El mundo no va a permitir que esto siga adelante. Y cuando me refiero al mundo, yo soy parte de ese mundo. Pueden agarrar desprevenido, puede ser. Pero si estoy en alerta, yo siendo parte de este mundo, tendré mi capacidad de respuesta. Eso créanlo. Y véanlo muy de cerca. Tanto en la oración como en aquella arma que yo pueda empuñar. Es imposible que nos vayamos a acostar tranquilos sin entender que estamos al frente de un problema muy serio que está creciendo día a día y que se está haciendo lo posible y lo imposible por detenerlo.
Así que les dejo esta reflexión. Investiguen sobre el tiroteo de Garland, Texas, en los Estados Unidos de Norteamérica. Investiguen y lean. No se queden en el aparato. Estudien bien todo esto. Las amenazas de ISIS se van a encontrar con un problema bastante fuerte. Los combates van a ser duros. Si es que ellos van por esa línea, por supuesto. Y hasta ahora todo indica que ese es el camino que ellos llevan. Y ahora vamos a pasar a otro tema. Otro tema muy interesante también. Fíjense bien, acaba de suceder en Venezuela algo muy interesante, que tal vez muchos de ustedes no tengan la información fresca. Aunque esto pasó el día 5, ¿verdad? La publicación de este artículo. Pues es muy importante tener esto en cuenta. Están dándose ciertos giros en la percepción extremista y socialista, comunista, sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Desconozco las razones. Yo podría bien pensar que esas son como unas especies de pañitos tibios para ir suavizando poco a poco la opinión mundial sobre lo que está pasando en Venezuela. Y entonces saltan estos líderes, íconos, pues también del socialismo y del comunismo mundial, a condenar lo que está pasando en Venezuela, como lo ha hecho recientemente Mujica, el expresidente de Uruguay. Cosa que me parece muy raro, sumamente raro, porque estos todos son miembros del Foro de Sao Paulo, pero todo indica que siendo miembros del Foro de Sao Paulo ya tienen un enfrentamiento directo con ciertos liderazgos dentro de Venezuela. Y uno de ellos, vamos a decir, pues el que se menciona en el artículo, bueno, se mencionan otras personas también, pero es el que más resalta, es el señor Diosdado Cabello Rondón. Nada más y nada menos que el presidente de la Asamblea Nacional. Y el narco de los narcos, ya hoy en día lo comparan con un Pablo Escobar, por ahí andan las comparaciones ya corriendo en diferentes ángulos, ¿no? El artículo, que está muy bueno, está corriendo en la internet bajo el título de No hay finales felices. No hay finales felices. Escrito por el señor Mario Zichman. Se escribe S de Samuel, Z de Cebra, I de Italia, C de Carlos, H de Honduras, M de María, A de Alberto, N de no. Mario Zichman, en la ciudad de Nueva York, el día 4, mejor dicho, el día 4 del mes de mayo del 2015. Este mes de la Virgen, este mes del Día de la Madre, este mes de las flores. El artículo, que se llama No hay finales felices, hace la pregunta, la interrogante inicial, dice: ¿aguarda a Diosdado Cabello el final de El Halcón Maltés? Aguarda a Diosdado Cabello el final de El Halcón Maltés. Por primera vez un periodista revela la presunta conversación entre un funcionario norteamericano y el presidente venezolano, donde se habría exigido la entrega de Diosdado Cabello a la justicia norteamericana. Bueno, la película El Halcón Maltés es una película que fue originada a raíz de una novela escrita por Dashiell Hammett. Perdón, Dashiell Hammett. Dashiell se escribe D-A-S-H-I-E-L-L. Hammett
con H, A, M de María, E de Eduardo, T de Tomás. Dashiell Hammett. Perdón. El halcón maltés. Esa película, tanto el libro como la película son muy buenos. Dice la nota, es una película, yo vi la película, protagonizada por Humphrey Bogart. Y es tan buena como el libro, dice aquí la nota, ¿no? El halcón maltés es una estatuilla de oro que ha sido buscada con feroz intensidad por un grupo de malhechores. Y entonces una figura dentro del libro o dentro de la película, Sam Spade, se escribe S-A-M y el apellido S-P-A-D-E, un investigador privado de San Francisco, ha logrado localizar la estatuilla, pero en el curso de la pesquisa algunas personas han sido asesinadas. Para que los malhechores queden libres de culpa y cargo y puedan dividirse el botín sin problemas, es necesario obtener un chivo expiatorio, alguien que admita simultáneamente los crímenes y el robo de la estatuilla. Por mayoría de votos, no sé si 4 contra 1 o 5 contra 1, se elige al chivo expiatorio. El chivo expiatorio es quien votó en contra de los otros malhechores. Pero el joven elegido se niega a cargar con el San Benito y se inicia un tiroteo. Muere el chivo expiatorio, otros malhechores huyen y Sam Spade, el investigador, puede recuperar la estatuilla, en realidad una imitación de la original, y entregarla a la policía. Es una pena que no se quede con la muchacha, una espectacular malvada llamada Brigitte O'Shaughnessy. Es un apellido bastante complicado. Brigitte O'Shaughnessy. Al parecer, según el artículo, dice, al parecer Dashiell Hammett no era muy proclive a los finales felices. De todas maneras, el final del halcón maltés se aplica como un anillo al dedo a lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela. Y ahora viene la parte, o sea, la parte más importante del artículo. Recientemente ustedes estarán en conocimiento de que estuvo en Venezuela como enviado de la administración de Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Thomas Shannon, que es un enviado especial del presidente de Estados Unidos, para que se viera con el tirano indocumentado Nicolás Maduro. La información es bastante explosiva y ha tenido hasta el momento poca repercusión. Bueno, generalmente hay que entender esto, las noticias que son fuertes, que rompen el molde, como lo dice aquí el mismo artículo, muchas veces demoran en propagarse, o sea, toman mucho tiempo, ¿verdad? Y eso es porque la gente está reacia a entender que este tipo de cosas puedan suceder. Eso es parte del estatus mental dentro de un régimen totalitario. Creo que es interesante, especialmente por el presunto diálogo que reproduce entre Shannon y Maduro. Y entonces el artículo permite atar varios cabos sueltos y explicar, por ejemplo, las razones de que el pasado 21 de abril la bancada oficialista en la Asamblea Nacional aprobase el informe sobre la triangulación mediática contra el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, elaborado por la Subcomisión de Medios del Parlamento. Bueno, todo esto sigue hacia adelante, se involucran otros medios de comunicación, un diputado proponente en la Asamblea acusó a 3 medios de confabularse para dañar la imagen de Diosdado Cabello, entre ellos el Universal, Últimas Noticias, el Nacional, etc. Y sigue pues el tema. Y también más adelante pues aparece nuestros queridos aliados internacionales en los medios de comunicación, el ABC de Madrid y el nuevo Herald de la ciudad de Miami, el nuevo Heraldo, donde se habla, muy interesante este tema, se habla de que el diputado proponente con las acusaciones hechas a los medios de comunicación que supuestamente, entre comillas, se hicieron eco de
de una especie de campaña para dañar la imagen de Diosdado Cabello, pues tocan la tecla de un informe de un tal vocero Jim Luers, así se escribe, Jim, J-I-M, y Luers, L-U-E-R-S, donde este tal Jim Luers dice que las acusaciones y las denuncias y todas las informaciones, digamos, reveladas a través de el capitán de corbeta Leamsi Salazar en Washington son completamente falsas. Para sorpresa de muchos de los que estamos pues día a día informándonos sobre estos temas, el tal Jim Luers no existe. El tal Jim Luers inclusive es un invento. Las inexistentes declaraciones de Jim Luers, dice aquí, son una respuesta de la bancada oficialista a las presuntas denuncias contra Diosdado Cabello por parte de Leamsi Salazar, ex guardaespaldas del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Presidente nada, otro tirano más. De acuerdo al periódico ABC de Madrid y al Nuevo Heraldo de Miami, Salazar habría acusado a Cabello de liderar un cartel de narcotraficantes en Venezuela, cosa que es cierto, eso no nos cabe la menor duda. Aquí no estamos hablando de presunto, no, eso no hay presunción aquí. Aquí hay una acusación directa sobre un individuo que tiene un poder absoluto, que tiene búnkers cargados de dinero de 5 por 10 metros hasta el techo, ¿verdad? Con deshumidificadores, con luz especial para que los billetes no se dañen, y esos búnkers están repletos de dinero robado, este señor, y dinero muy seguramente proveniente del narcotráfico. De acuerdo al periódico ABC de Madrid y al Nuevo Heraldo de Miami, Salazar habría acusado a Cabello de liderar un cartel de narcotraficantes en Venezuela. Entonces, luego viene otro escritor venezolano, que es Manuel Malaver, y escribe: los gringos quieren ponerle los ganchos a Diosdado Cabello. Pues resulta ser que, como les dije anteriormente, Jim Luers no existe. Es un invento, es un personaje X que apareció por allí, ¿no? En la conversación, es terrible esto. Cuando hablo de la conversación me refiero a la conversación entre el enviado de la Casa Blanca, Thomas Shannon, y Maduro, ¿verdad? Dice aquí, de acuerdo al periódico ABC de Madrid y al Nuevo Heraldo de Miami, Salazar habría acusado a Cabello de liderar un cartel de narcotraficantes de Venezuela. Eso lo leí anteriormente, pero lo repito porque es parte del tema que viene ahora hacia adelante. Dice, posiblemente la acusación sea falsa. Tanto los diputados de la bancada oficialista como el presidente de la República y el vicepresidente Jorge Arreaza, así como los funcionarios de todas las dependencias gubernamentales y los altos estamentos de las Fuerzas Armadas, están absolutamente convencidos de la honestidad, el don de gentes, el carisma y la simpatía del presidente de la Asamblea Nacional. O sea, están convencidos de que Diosdado Cabello es un dechado de virtudes. Es completamente una caja de virtudes y de una personalidad pues excelente y muy propicia para el país. Eso es lo que dicen toda esta cuerda de... En Venezuela se les dice, yo sé que en otras partes del mundo se les dice lo mismo, pero bueno, para ser un poquito recatado, chupamedias, ¿no? ¿Para qué entonces batir el parche insistiendo en su total inocencia en relación a las acusaciones formuladas por traidores y apátridas? Una punta de la madeja está en la conversación que, según Manuel Malaver, habrían sostenido Shannon y Maduro. ¿Ok? Miren, es muy importante esto que les estoy diciendo, porque en realidad, miren,
Diosdado Cabello se ha convertido como en un mago de los montajes. Y en el entorno de él hay una maquinaria. Y una maquinaria que se mueve en el tema del narcotráfico con una velocidad tremenda. Y con una versatilidad también tremenda. Bueno, tiene mucho capital. Pero el Drug Enforcement Administration, la Agencia Federal Antidrogas, lo tiene como un target, como un blanco. Y esto no se va a borrar muy fácil porque el delito de narcotráfico no tiene fronteras en respecto a la ley. O sea, es decir, la ley antidrogas, la ley antinarcotráfico no tiene fronteras. Y esto es muy delicado lo que va a pasar aquí más adelante porque esto sigue creciendo. Esto no se ha detenido, vamos a estar claros. Dice aquí, dijo Malaver que cuando Maduro pidió a Shannon la anulación del decreto del presidente Obama, la respuesta fue, no es un decreto, es una orden ejecutiva rubricada por el Congreso de los Estados Unidos. Shannon respondió, eso, presidente, es imposible. Pero sí nos ofrecemos a normalizar las relaciones siempre y cuando Diosdado Cabello sea separado del gobierno y entregado a la justicia norteamericana. Aquí viene lo fuerte. Maduro habría preguntado a Shannon, ¿pero qué tienen ustedes contra el presidente de la Asamblea Nacional? Y el funcionario norteamericano dijo esto y explayó en un mesón copias de los documentos, fotografías, videos y testimonios que Rafael Icea y Leamsi Salazar acababan de entregar en Washington contra Cabello. O sea, esto no es ningún invento, por eso es que Jim Luers sale a resaltar a los medios de comunicación internacionales como un personaje que dice que esas declaraciones son falsas. Y resulta que más falso que Jim Luers no existe, es más falso que billete a real y medio, como dicen en Venezuela. El periodista dijo que Maduro vio, examinó, perdió el habla durante casi un cuarto de hora y al final susurró, pero ustedes, si esto es cierto, me están pidiendo una extradición del segundo hombre del gobierno y en este país la extradición de nacionales está prohibida por la Constitución. La respuesta de Shannon habría sido, no hablamos de una extradición, sino de una deportación por delitos comunes. Maduro habría expresado, está bien, pero si yo me niego a una y a otra, ¿qué harían ustedes? Ahí vino una amenaza muy concreta de Shannon, dice. Solo le recuerdo solo le recuerdo un principio de nuestra legislación antidrogas. El narcotráfico no tiene fronteras y por tanto los gobiernos que lo combaten tampoco tienen fronteras. Es muy cierto. Maduro le preguntó a Shannon si lo estaba amenazando con un noriegazo. Recuérdense que el presidente Noriega de Panamá, el tirano Noriega de Panamá, lo fueron a recoger por portarse mal en el tema del narcotráfico. Y el funcionario habría replicado, refiriéndome a Shannon, dice, no, presidente, usted no es Noriega, pero su segundo sí recuerda a Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela y el Chapo Guzmán, figuras justamente célebres del narcotráfico colombiano y mexicano. No acostumbro usar tantos párrafos de una crónica ajena y me pregunto admirado y con cierto recelo, ¿cómo es que Malaver obtuvo esa conversación verbatim de dos personas tan importantes? El diálogo se realizó, dijo Malaver, en el Palacio de Misia Jacinta, donde es obvio que existen extraordinarias medidas de seguridad a fin de evitar que se filtren informaciones. Bueno, esto yo diría que es revelador de que el régimen está muy erosionado y existen muchas avenidas para llegarle a las informaciones. Hay mucha gente descontenta, molesta y están inclusive en el entorno de la tiranía de el indocumentado Nicolás Maduro. O sea, esto está bastante cerca ya del régimen, de la cúpula del régimen, el malestar que hay.
Dice aquí, quizás las próximas semanas revelen la incógnita. Según Malaver, la pregunta es, ¿se atreverá Maduro a entregar a Diosdado o al menos a dejarlo a la buena de Dios? Y en respuesta, ¿la emprenderá Cabello contra Maduro al extremo de derrocarlo o provocar una guerra civil? Pienso entonces en el final de El Halcón Maltés, el de la película, no el de la novela. Cuando le preguntan a Sam Spade en qué consiste la estatuilla, dice que está constituida por las cosas con que se fabrican los sueños. Ya hace mucho tiempo que el sueño se acabó en Venezuela. Esto es, si es que alguna vez comenzó. Y es evidente que al igual que el chivo expiatorio, buscado por Sam Spade para cerrar su faena con broche de oro, la nueva víctima propiciatoria no piensa dejar ilesos a sus contrincantes. Es muy difícil conjeturar una salida. Para Malaver existe un rémedo de gobierno asediado por un cogobierno que es, a fin de cuentas, el que decidirá el tiempo que le queda al presidente en Miraflores. Ya se trate de entregar el país a Cabello o convivir con él. Debo decir que en recientes conversaciones con un alto personero, personaje muy importante de la comunidad, me voy a reservar el nombre de la comunidad, pero cuando hablo de la comunidad, y muchos me entienden a qué me refiero, me hizo un comentario que no me cayó muy bien, pero tuve que entenderlo a largo plazo, ¿no? Y las razones, pues por aquí se vienen revelando. Me viene diciendo, me dice, a Diosdado hay que dejarlo quieto. Y entonces yo pensé para mis adentros, pero ¿cómo es posible que nosotros tengamos, y esto es una persona sumamente importante? Miren, yo creo que Diosdado Cabello va a terminar muy mal, muy mal. Porque en el narcotráfico existe un productor y ahí está el origen. Y existe un consumidor y ahí está el final. Y en el medio del productor y el consumidor, para que ustedes estén al tanto de lo que les voy a decir ahora, que es muy importante, todos tienen una cuota de sangre en sus manos. Me atrevería yo a decir que todos son asesinos, desde el productor hasta el consumidor. Esa es la forma como yo veo el tema del narcotráfico. Y más aún si ahora el narcotráfico es un medio de financiamiento para movimientos radicales, tanto del ISIS como Hezbollah, como Hamas, como, en fin, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el movimiento Tupac Amaru, los montoneros, etcétera, etcétera, etcétera. Y he aquí un análisis muy bien hecho por una persona muy importante que conozco, el cual me dice, ya viene un enfrentamiento fuerte entre Diosdado Cabello y el Foro de Sao Paulo. Claro, el Foro de Sao Paulo va a querer, bajo cualquier circunstancia, mantener su hegemonía y su control de la región a través de seguir poniendo en el poder figuras consonantes con el extremismo de izquierda, el neototalitarismo en avanzada, y ellos van a querer seguir en ese cuento. Miren, muy importante, en el año 84, yo lo tengo por ahí escrito en una de mis notas en el Facebook, no me recuerdo ahorita cuál es, pero la voy a buscar y me comprometo a darles esa información. En el año 84, creo que fue, sí, el año 84, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, movieron, como dicen, se usa mucho este término en Venezuela, la bicoca de 8.700, 8.600 millones de dólares.
O sea, algo verdaderamente espeluznante. En aquel entonces, y cuando digo movieron, es que ellos tuvieron ese control de esa cantidad de dinero. Es muy importante decir esto, porque miren, acabo de encontrar aquí un tanto de la información que corresponde. Y está en mi nota publicada en abril 7 del 2012. Y se las voy a leer brevemente y luego procedemos ya a finalizar con el programa del día de hoy. La nota dice así en la parte titular, dice: la contienda no es democrática, estamos bajo el proyecto progresivo de control hemisférico. Eso fue en abril 7 del 2012, donde yo me vengo ya empapando y, digamos, muy humildemente y modestia aparte y con mucho respeto a todo el público radioyente y a todos los que nos siguen, vengo investigando un poco más, ¿verdad? Sobre estos temas. La pregunta, ¿qué es el Foro de Sao Paulo? Entonces viene ahora, ¿por qué el narcotráfico, la guerrilla, el terrorismo y el Foro de Sao Paulo son la misma cosa? El Foro de Sao Paulo celebrará el 4, 5 y 6 de julio, por cierto que el 5 es el día de mi cumpleaños, y el 4 es el cumpleaños del presidente Álvaro Uribe Vélez. De julio, su próximo congreso en la ciudad de Caracas, o sea, quiere decir que en abril 7 del 2012, en julio del 2012, se realizó un congreso del Foro de Sao Paulo en la ciudad de Caracas para declarar la capital de la izquierda internacional. Fíjense bien esta aberración tan terrible. Hace 12 años se realizó este artículo. Saquen sus propias conclusiones. Hoy día, y esto explica el por qué el candidato de la unidad, Enrique Capriles Radonquis, no enfrenta a un contrincante, sino a una maquinaria maquiavélica de dimensiones inmedibles, comparativamente con una campaña en un ambiente democrático y pacífico. De este artículo se puede sacar una sola conclusión: no es sino unidos, todos, no solo la oposición, sino un consenso internacional el que podrá enderezar el rumbo de las democracias latinoamericanas. Esto, mis queridos radioyentes, mi querido equipo de Radio TPC, esto lo escribí yo en el año 2012, en abril 7. Y lo hice con el propósito de, pues, llevar adelante ya esta lucha, pues, modestia aparte y con mucho respeto, sobre todo a personas que quiero mucho y sé que tienen mucho más valor que yo en esta lucha. Yo en esto soy sumamente modesto y respetuoso de los demás que saben mucho sobre esto también. Pero dice, en junio del año 2000, dice el artículo, interrogado por los periodistas Raúl Reyes, líder guerrillero colombiano, admitió en su reciente visita a Venezuela que las FARC forman parte del llamado Foro de Sao Paulo. Veamos a qué se refería. Después de la caída del muro de Berlín en 1989 y del derrumbe del comunismo en la ex Unión Soviética, Fidel Castro decidió sustituir el apoyo que recibía del bloque oriental por el de una transnacional latinoamericana. Fíjense bien lo que es esto. Una transnacional latinoamericana. Aprovechando el poder parlamentario que tenía el Partido de los Trabajadores, el PT, en Brasil, Fidel Castro convocó en 1990, junto con Luis Ignacio Lula da Silva, a todos los grupos guerrilleros de América Latina a una reunión en la ciudad de Sao Paulo. Además del propio PT y del Partido Comunista de Cuba, acudieron al llamado del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN de Nicaragua, la Unión Revolucionaria Nacional de Guatemala, URNG, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, FMLN de El Salvador, el Partido de la Revolución Democrática, PRD de México, y varias decenas más de grupos guerrilleros y partidos de izquierda de la región que se han ido sumando a lo largo de los años, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, de México.
Allí decidieron conformar una organización que se autodenominó el Foro de Sao Paulo. Para dirigirla centralizadamente crearon un Estado Mayor Civil dirigido, entre otros, por Fidel Castro, Lula, Tomás Borges y Frei Beto, y un Estado Mayor Militar comandado también por el propio Fidel Castro, el líder sandinista Daniel Ortega, y donde juega un rol importante el argentino Enrique Gorriarán Merlo. Gorriarán Merlo fue fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, y posteriormente del movimiento Todos por la Patria, MTP. Movimiento Todos por la Patria, MTP. Gorriarán Merlo es el autor del ataque terrorista de enero de 1989 al Regimiento de Infantería de la Tablada en Buenos Aires, donde murieron 39 personas, y fue quien encabezó la escuadra que asesinó a Anastasio Somoza en Asunción, Paraguay. En septiembre de 1980, Gorriarán Merlo también organizó la maquinaria militar del movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA, el mismo que hace 3 años y medio tomó la residencia del embajador japonés en Lima. El Foro de Sao Paulo tiene un sistema de comunicación permanente y hasta produce una revista trimestral propia denominada América Libre. Estableció una forma sólida y permanente de financiamiento basada en el secuestro, el abigeato, el cobro de vacuna, asaltos a bancos, la piratería, el narcotráfico y demás actividades ilegales que rutinariamente practican los grupos guerrilleros. El narcotráfico, fíjense bien lo que les estoy diciendo. El narcotráfico aquí viene a ser inclusive, yo me atrevería a decir, el talón de Aquiles. El talón de Aquiles del Foro de Sao Paulo. Porque por ese lado van contra Diosdado Cabello y por ese lado van a ir contra el Foro de Sao Paulo. En vista de que el marxismo de los años 60 estaba ya caduco y desprestigiado, los directivos del Foro de Sao Paulo decidieron adoptar formalmente diversos disfraces. Uno fue el del indigenismo o la supuesta lucha por los derechos de los indígenas, para encubrir la formación de grupos guerrilleros, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Perdón. Y también la promoción del separatismo, argumentando que los territorios ocupados por las tribus indígenas son propias y no del Estado Nacional. Otro fue el del ecologismo radical, que alegando la protección del medio ambiente, justificó la acción de terroristas que obstaculizaran el avance del Estado a través de obras de infraestructura, como carreteras y tendidos eléctricos. Y finalmente, el de una versión extremista de la llamada teología de la liberación, donde Frei Beto, Leonardo Boff, Evaristo Arns, con el objetivo de dividir la Iglesia Católica y justificar la violencia con argumentos presuntamente cristianos. Según un cable de la Associated Press, el AP, fechado en Montevideo, Hugo Chávez se inscribió en el Foro de Sao Paulo el 30 de mayo de 1995. Esto fue confirmado por Pablo Beltrán, líder del ELN, en una entrevista realizada por Globovisión el 17 de noviembre de 1999. Financiamiento del narcotráfico. Aquí viene lo interesante. Hace 4 años el investigador colombiano Jesús E. Larrota, L-A separado R-O-T-T-A, publicó un libro titulado Las finanzas de la subversión colombiana, en donde revela los resultados de sus investigaciones sobre las fuentes de financiamiento de la FARC, el ELN y el EPL. Haciendo uso de numerosos gráficos y tablas, Larrota identifica 6 rubros generales por medio de los cuales los guerrilleros colombianos obtienen sus ingresos, a saber, la extorsión en menor escala, como las vacunas, el boleteo y el cobro de peajes, de donde obtienen un total de $1.030 millones al año, o sea, 1 billón más 30 millones. $1.030 millones al año. La extorsión en gran escala a las empresas nacionales y multinacionales en los diversos sectores como el petrolero, agrícola, pecuario, industrial, comercial y financiero, de donde recaudan $5.270 millones anuales. El abigeato o robo de ganado, de donde recolectan $270 millones anuales.
Los asaltos por medio de los cuales logran 400 millones de dólares al año, la piratería ya sea terrestre, fluvial, marítima o aérea, que les significa 150 millones de dólares en ingresos anuales. Y finalmente, ojo con esto, el narcotráfico de donde obtienen 1.130 millones de dólares al año. Todo lo cual suma 8.250 millones de dólares al año. Cifra muy superior a los presupuestos de las Fuerzas Armadas Nacionales de todos los países andinos. Cifra muy superior a los presupuestos de las Fuerzas Armadas Nacionales de todos los países andinos. ¿Ok? Esto fue aproximadamente en el año 84. Sin embargo, la Rota admite que se trata... disculpen. Recojo el comentario. Me había equivocado. Dice aquí, sin embargo, la Rota admite que se trata de cifras del año 1994. Bueno, desde el 94 hasta el 2015, imagínense cómo estarán ellos hoy en día produciendo para seguir haciendo lo que han venido haciendo hasta el momento, que es destruir nuestro hemisferio y hacerle daño a tanta gente inocente. ¿Ok? Dice aquí, y explica que los grupos subversivos, en particular la FARC y el ELN, entraron en franco proceso de sustitución de los carteles de la droga desmantelados y que cumplido el proceso se cerrará el círculo de enriquecimiento cuando incorporen a plenitud el producto global del narcotráfico, que puede representarles ingresos superiores. Aquí es donde juega un papel fundamental Venezuela, porque Venezuela se ha convertido en un puente pues enorme hacia Europa y otras partes del mundo, Estados Unidos, etc. Por eso dije yo que el título de este artículo decía: la contienda no es democrática, estamos bajo el proyecto progresivo de control hemisférico. Mire, esta nota está en mi Facebook, ¿ok? Está en la sección de notas de mi página de Facebook, y vuelvo a repetirles el nombre por si la quieren leer. Dice: la contienda no es democrática, estamos bajo el proyecto progresivo de control hemisférico. ¿Ok? Esto es muy importante que ustedes le saquen todo el provecho posible, lo lean, lo relean, entiendan cuál es el mensaje detrás de esta nota y comprendan que así como tenemos el grave problema del Estado Islámico que nos quiere, como dicen, invadir y acabar con todos nosotros porque somos infieles según lo que ellos dicen, entonces nos volvemos a encontrar ahora con otro flagelo terrible, pero que a la vez considero que viene a ser el talón de Aquiles de todo este movimiento supranacional que se ha cernido sobre Venezuela y en consecuencia y también pues simultáneamente en todo nuestro hemisferio y en muchas partes del mundo. Vamos a decir que esto es un problema mundial el cual tiene que llegarse a combatir. Yo les voy a publicar esto en mi muro de Facebook para que ustedes tengan acceso más rápido, ¿verdad? Y puedan ahí pues leerlo y desarrollar sus propias conclusiones. Lo acabo de postear en este instante y ustedes van ahí a leer y pueden ingresar a mis notas en Facebook y pues leer todo lo que quieran. Esa página está completamente abierta al público y ahí verán pues todos los detalles, ¿no? Así que entonces con esto vamos ya redondeando el programa. Espero que haya sido un programa del provecho de todos. Perdonen las peroratas repetitivas, pero déjenme preguntarles una cosa. Cuando ustedes usan un despertador en la mañana,
¿Ustedes le cambian el sonido todos los días o usan el mismo despertador todos los días? Háganse esta pregunta ustedes. Si ustedes usan el mismo despertador todos los días para levantarse, yo no me voy a cansar de repetirles y repetirles y repetirles y repetirles que deben despertar todos y unirnos todos. Argentinos, uruguayos, chilenos, panameños, guatemaltecos, salvadoreños, colombianos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, uruguayos, paraguayos, etcétera, 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 venezolanos. Tenemos que unirnos todos. Esto no es juego. Este tema está sumamente grave y ya nos ladraron cerca. Cuando digo nos ladraron cerca es que lo sucedido en Garland, Texas, no hay que dejarlo de tomar en cuenta. Muy en serio los emplazo a leer e investigar más. ¿Ok? Y hacer lo que cada quien pueda. Prepararse, estar alerta, estar pendiente, sin alarmismo, sin fanatismo, sin paranoia, pero sí estar informados, porque este mundo lo tenemos que cambiar todos. Yo solo no puedo hacerlo. Tú solo no puedes hacerlo. Tú sola no puedes hacerlo. Todos tenemos que estar unidos trabajando en esto. Los invito cordialmente a escuchar Las Américas Opinan mañana en la noche con nuestro querido Jorge Omar Guido Ono. Los invito a escuchar el viernes Venezuela sin mordaza con nuestra querida Alejandra López. Y esta noche, como en otras ocasiones, con mucho cariño y con mucho amor, un abrazote enorme a todos nuestros presos políticos. Un abrazo de mucho cariño, mucho confort. Como le decía yo a un querido amigo preso político también, que esta noche las manos de Dios sean tu almohada y el manto azul de la Virgen te cobije durante las horas en que duermas. Descansa, amigo, pronto serás libre. Así les digo a todos los presos políticos esta noche, a todos los perseguidos políticos y a ese exilio que existe, a ese exilio que ha sido mancillado, vejado, insultado, expulsado, han huido corriendo por razones obvias y que muchos están donde están hoy día sufriendo las consecuencias de división familiar. Mucha gente, líderes de organizaciones civiles aquí en Miami, hay varias importantísimas que siempre están en la lucha por los perseguidos políticos y exiliados. Constantemente trabajando están. Así que este mensaje para todos nuestros queridos presos políticos, perseguidos y exiliados de amor y cariño, ahí les va. A todo ese equipo especial de Radio TPC, lo mismo. Un abrazo colectivo desde esta esquinita que siempre piensa en todos ustedes con mucho cariño y espero pues algún día tener la dicha de que nos reunamos todos en un solo lugar y podamos disfrutar de los triunfos por nuestra lucha, de los triunfos que eventualmente vendrán, porque nuestra lucha no es injusta, nuestra lucha es una lucha justa. ¿Ok?
queremos lo mismo, el bien para todos. Eso es todo lo que queremos. Así que con este deseo del bien para todos, me despido esta noche, muy honrado de poder haber compartido con ustedes una vez más a través de Radio TPC, la voz de los que no tienen voz. Una vez más, Café Tertulia se despide esta noche. Luis Rafael Monch, muy honrado de poder compartir con ustedes. Buenas noches, queridos amigos, hermanos, familia. Buenas noches.
Escuchas Radio TPC, Boston, Chile y América toda.